todavía no existe un SIT, un sistema integrado de transporte que pueda unir Lima, Callao, para que los empresarios sepan dónde invertir. Está aquí en los estudios centrales de Exitosa, David Mujica, asesor legal del Gremio de Transporte Público, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Paro de transportistas para el 22 de noviembre. Señor Mujica, explíquenos por qué se daría este escenario de protesta. A ver, mire, justo ahora que escuchaba al doctor Urquizo, y no debemos olvidar también que una de las fuentes de contagio es el transporte público. O sea, eso es un tema que creo que ya ha quedado estudiado, claro. Ahora, nosotros también hicimos un pedido al Ministerio para que todavía las mascarillas en el transporte público no se retiraran aún. Porque definitivamente, si bien es cierto, no podemos decir que se vaya diríamos, evitar el contagio en un 100%, sí hay determinados sectores de no tocarse la cara o al estar pegado tanto a otra persona, definitivamente un estornudo, tos, secreciones, definitivamente. Eso también se le pidió, pero lamentablemente parece que la ATU, al menos inmediatamente que el Ejecutivo dijo que ya no había uso de mascarillas, inmediatamente la ATU salió a decir que ya no era obligatorio el uso en el transporte público. Y eso demuestra la incapacidad de la autoridad. ¿Por qué? Y eso es lo que estamos viviendo hoy, y por eso hoy lo reclamos. ¿Por qué? Ya hace bastante tiempo se vino conversando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se vino conversando también con la ATU, señalando de que este cronograma de retiro vehicular por antigüedad debía prorrogarse cuando menos unos 5 años más. Y no en el entendido que nosotros queremos, porque muchos dirán, no, ustedes quieren que sigan las chatarras en la calle. No, porque esos vehículos que tienen a lo mejor 15 años son vehículos operativos que han pasado todas sus revisiones y definitivamente todavía pueden prestar un servicio. Ahora bien, lo que se le pide es 5 años. ¿Por qué razón? Más, diríamos, es nuestro planteamiento, ¿no? Porque el retiro está planificado para 15 años, ¿ok? Pero se le pide algo de 20 años, 21 años en determinados casos. ¿Por qué razón? Primer punto, porque venimos de una crisis que es enorme, todavía no salimos. La pandemia nos ha golpeado muchísimo, al sector transporte igual también. No, definitivamente hay la voluntad de renovar el parque automotor, sí. Es necesario de algunos vehículos viejos, hay que renovarlos. Pero también hay que tener claro algo, y aquí viene ya la incapacidad de la autoridad. Cuando nos dirigimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ministerio dice, es la ATU quien tiene que ver esto. Cuando vamos a la ATU nos dice, es el Ministerio de Transportes quien tiene que manejar el asunto. Los pelotean. Al final no hay una solución. O sea, nadie tiene la voluntad política de dar solución a este tema de los años de lo que es antigüedad. Ojo, perdón, con esto cierro. ¿Y sabe dónde está también la incapacidad enorme? En que todavía no existe un SIT, un sistema integrado de transporte que pueda unir Lima, Callao, para que los empresarios sepan dónde invertir, porque es muy posible que estas rutas que hoy existen sean eliminadas. Fíjate tú, hay rutas que ya la ATU está recortando, eliminando con buses nuevos. Hay buses nuevos que muchas empresas han venido comprando y ya la ATU está diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no vas a pasar, por aquí no vas a pasar porque tenemos que darle paso al corredor. Un corredor que no sirve absolutamente a nadie, que no se da abasto. Fíjate, si vivimos una etapa de inseguridad en cuanto al sistema integrado que no existe, entonces la pregunta es, ¿cómo quieres eliminar más de 2.000 o 5.000 carros del sistema de un solo plumazo? Lo que va a pasar, y yo le hago una sola pregunta, ¿ustedes creen que esos carros que salen del sistema ya no van a operar? No, se van a convertir en informales. Piratas. Así es. O sea, lo que estamos haciendo es alentar la informalidad, cuando lo que se puede hacer es un plan de retiro, un plan de mitigación, hasta un plan de chatarreo que todavía no existe. Entonces, ese plan de chatarreo de que tanto se habló, se necesita un fondo y que el Estado, ahora lo tiene la ATU, que es gobierno central, hay que ser honesto. La ATU es el Ejecutivo, es un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, lamentablemente, ellos tienen que tener un fondo para poder chatarrear esos carros y darle paso a nuevas unidades, pero nuevas unidades con rutas
reales, con rutas que ya sepamos cuáles son las que se van a quedar, sepamos cuáles son las que se van a ir. Entonces, eso es lo que se le pide. Siquiera dejemos estos carros 5 años más, mientras que el sistema se reordena para, lógicamente, poder renovar este parque automotor. Y, ojo, hay empresas que se han empeñado en renovar su parque automotor y todavía lo siguen pagando. Entonces, ese es el primer pedido que le estamos haciendo. 2, la informalidad. La ATU, fíjense ustedes, la ATU no hace nada contra la informalidad. Se le han enviado cartas, más de 200 cartas para que erradique la informalidad. Y la informalidad campea en la calle. El colectivo, tienes la combi pirata, tienes un montón de informalidad. Y la ATU brilla por su ausencia. Solamente hace intervenciones a los formales. Y ahí viene el problema, fíjese. Eso sí me di bastante cuenta, que las veces que se intervienen los formales, curiosos, paradójicamente, claro, mientras que los informales, los piratas, están pasando de sus narices. ¿Y sabe usted por qué se interviene a los formales? Porque los formales son una fuente de ingresos, pues. ¿Por qué? Porque si le pones papeleta, si le pones una multa, si le pones... Y si no la pagan, va la coactiva, vienen los embargos, embargan las unidades, embargan a la empresa. Ya, la empresa va a responder. Pero a los piratas nadie los persigue. A los piratas están... Váyase usted a... Sin ir muy lejos. Miraflores, Arequipa Tacna. Arequipa Tacna, el famoso corredor azul. Usted se va a partir las 8 de la noche, 9 de la noche, la piratería abunda ahí y nadie hace absolutamente nada. Y la pregunta es, estos 5.000 vehículos que ahora, de una u otra forma, tienen SOAT, RC, los choferes de una u otra forma están fiscalizados, si borramos de un plumazo más de 5.000 unidades, ¿qué va a pasar? Ya simplemente no van a responder a ninguna autoridad ni a ningún control. Y lo que va a pasar es que la informalidad se va a acrecentar. El otro pedido, como le digo, es la informalidad. El otro pedido es que ya la ATU se creó en el 2018. Diciembre del año 2018, fíjense ustedes. Y entró en funcionamiento en junio del año 2019. Es 2022, terminando el 22. Y no tenemos un sistema integrado de transporte que la misma presidenta de la ATU se comprometió que iba a existir para diciembre del año pasado. Y no existe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo erradicas o cómo sacas del sistema más de 5.000 unidades si ni siquiera tienes un plan de mitigación y ni tienes un plan de cuántas rutas se van a quedar? Eso es un absurdo. Y este paro que va a ser el día 22, según la información que manejamos, serían más de 16.000 unidades. Pero a veces no es tan masivo, por eso quizás no se logran los objetivos. Algunos sí salen a trabajar. Se ha podido conversar, están todas las empresas ya reunidas y pactando esta gran movilización. Mire, hay que recordar algo. Son más o menos 5 o 6 gremios que manejan Lima y manejan Callao. Pero también no hay que olvidar algo. Tienes los corredores, tienes el metropolitano y tienes algunas empresas muy allegadas a la autoridad. No sabemos por qué razón, qué prebendas tendrán, qué cuestiones habrán ahí. De verdad, yo no me animo a decir, pero son empresas que jamás paran, ¿no? Son empresas que siempre están ahí al lado de la autoridad. Y fíjate, claro, y tú te preguntas, ¿por qué el metropolitano no para? ¿Por qué los corredores complementarios no paran? Han recibido millones de subsidios. Y las veces que advirtieron que van a parar, inmediatamente abrieron la cartera, abrieron y les dieron los subsidios. Les dieron subsidios millonarios. El transporte regular que hoy está reclamando ha recibido de subsidio una miseria y, sin embargo, algunas empresas no han recibido nada de subsidio. Yo recuerdo cada vez que los operadores de los corredores complementarios, como también el metropolitano, dicen, si estamos hoy martes, para este próximo lunes paramos actividades porque no nos dieron la compensación económica. Así es. No pasa mucho tiempo que desde el MTC, el ATU, se están reuniendo con ellos para que puedan abrir la cartera y puedan dar la plata que ellos están requiriendo. Claro, y las veces que los regulares, que no son los corredores del metropolitano, el transporte público regular, ha paralizado por esos temas de los subsidios económicos, ¿qué tipo de respuesta recibieron? Es correcto, fíjese, la única respuesta que recibieron fue un subsidio por 24 días, y hay que ser honesto, aunque la palabra suene dura, un subsidio miserable y que lamentablemente la misma ATU no tuvo la capacidad logística para manejarlo. ¿Por qué se lo digo? Porque de esos millones que recibieron, más de 60 millones, han tenido que devolver creo que 30 millones, porque simplemente no pudieron colocar la plata que le dieron para ese subsidio. ¿Y por qué no lo colocaron? Por un tema claro. Nosotros toda la vida le pedimos a la autoridad que el subsidio tenía que ser al combustible o lograr alguna reducción de algún impuesto, ISC, la devolución, IGB, algo tenía que haber. Pero no,
se empeñaron, no sabemos por qué, en dar un subsidio al kilómetro recorrido. Sí. Pero ¿cuál fue el problema aquí? El problema es que el subsidio al kilómetro recorrido, la ATU no tenía la capacidad para controlar más de 20.000 unidades. Porque exigían un tema de implementación de GPS Aparte, para que se pueda hacer el control correspondiente. Fíjate, hubieron vehículos que pusieron GPS y no recibieron ni un sol de subsidio. ¿Qué fue lo que pasó? Que la ATU, por su falta de capacitación, su falta de lo que es logística, hablaba de una geolocalización. Tenías que pasar por determinados postes y cuando a veces un policía te desviaba a media cuadra o, por ejemplo, el gobierno local rompía una pista y desviaban a todos los carros, tú decías, te has desviado una cuadra y no recibes ni un sol de subsidio. ¿A ese extremo llegó? A ese extremo llegaron. Por eso es que muchas empresas no recibieron nada y hay buses, mira tú en la página de la ATU, me parece que ya lo borraron, hay empresas que han recibido 5 soles de subsidio, 6 soles de subsidio. Es un escándalo. Hay dinero que han tenido que devolver porque no lo pudieron colocar. Eso se llama incompetencia. Y la incompetencia está, no aprueban ningún reglamento aún, no hay estabilidad jurídica, no hay un sistema integrado. Los buses antiguos los quieren sacar sin un plan de mitigación, no hay chatarreo. El subsidio que se viene pidiendo, y repetimos una vez más, el subsidio tiene que ser al combustible, porque lamentablemente esto de darle una migaja acá, otra migaja allá, otra migaja, no va a funcionar para el transporte regular. Pero claro, metropolitano, corredores complementarios, amenaza con el paro, como tú lo dijiste, inmediatamente la caja está abierta y vamos a darle millones. Mujica, pero hay respuesta frente a su pedido. Se han reunido con la ATU, han hablado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, porque eso ya es un anuncio, señores. Paro 22 de noviembre, pero ¿qué solución da? Hoy día hubo un plantón a las 6:30 de la mañana frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se han reunido un grupo con funcionarios del ministerio, pero definitivamente siempre son promesas, ¿no? Siempre te dicen, ya vamos a aprobar la resolución ministerial para prorrogar el cronograma de salida de los buses. Pero plantean pues un cronograma de, ¿qué digo?, 1 año más, 2 años más, que eso definitivamente pues no va a paliar en nada. Y teniendo en consideración que, fíjate, en 1 año más o en 2 años más, no va a haber un sistema integrado de transporte. Lo que se necesita es, en este momento, un sistema integrado y un plan regulador de rutas que unifique Lima y Callao para saber dónde invertir. Es lo que se le ha venido pidiendo a la autoridad hace muchísimo tiempo y que sobre todo combata la informalidad que no lo está haciendo. Ahora, esperemos que este ofrecimiento que hizo la autoridad, que ya tenían el borrador de la resolución ministerial para este tema, pero con 2 años más no haces nada. Y yo considero que sí, el 22 de noviembre va a haber un paro. A lo mejor el Metropolitano, que no va a parar, corredores y algunas empresas muy allegadas a la autoridad, no sabemos por qué, no van a parar, pero sí va a haber un paro bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ya si es que el cronograma continúa así como está, como ya les señalé, son más de 5.000 unidades que van a salir. Y estas 5.000 unidades van a pasar a formar parte de la informalidad. Esa informalidad que nadie controla. Y eso no lo está viendo la autoridad. Y es un asunto que tiene que solucionarlo ya el Ministerio de Transportes y también la ATU. Esperemos que se solucione, si no, el paro va a continuar. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación.